nuestro programa de hoy entrevistamos a Jesús Bellido, que es biólogo del Aula del Mar de Málaga. Con él vamos a hablar de la llamada encíclica verde, de la Laudato Si y todas sus consecuencias para nuestra vida cotidiana. También hablaremos con él del cambio climático, de las ecoparroquias. Jesús está muy implicado en la parroquia Virgen del Camino de Málaga. Además nos haremos una de las preguntas que se hace el Papa Francisco: ¿qué tipo de mundo queremos dejar a aquellos que nos sucedan? Pues nos vamos ya para Málaga para hablar con Jesús Bellido. Contamos ya en nuestro programa en Cruzando Fronteras con Jesús Bellido, al que le damos una bienvenida muy cordial. Hola Jesús, ¿qué tal estás? Hola Fernando, muy bien, estupendamente. Muy bien, además estamos hoy muy azules para hablar de un programa, bueno, azul y verde por otro lado, porque yo creo que teníamos una deuda pendiente con toda la cuestión tan importante de la ecología. Y me parece que hoy la vamos a saldar un poco. Bueno, siempre hay tanto que hacer en este campo, pero hablar con una persona pues que no solo es especialista, sino que además lo vive con tanta intensidad, pues es sin duda una ayuda para todo. Y antes de que te presentes un poco, Jesús, yo había pensado aquel verso de háblame del mar, marinero, pero en vez de hablar del mar, empezar a hablar del mar, vamos a escuchar el libro del Génesis con esa creación tan maravillosa del mar. Dijo Dios: acumúlense las aguas por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que estaba bien. Jesús, ¿qué te suscita a ti esta palabra, tú que eres tan amante del mar? Realmente el mar es una fuente de felicidad, de tranquilidad, de sorpresa. Es un espacio único en el mundo. De hecho, yo creo que nada tan maravilloso como ver a una persona la primera vez que ve mar, sobre todo cuanto más mayor sea, ¿no? Esa sensación de inmensidad, de grandeza que nos transmite, ¿no? Eso a cualquiera. Y luego cuando ya empiezas a trabajar como especialista y vas viendo sus secretos, la dependencia que tenemos del mar, todo lo que esconde, pues yo creo que es un espacio de grandiosidad, de disfrute, de encuentro. Y realmente, pues estas palabras te sugieren y te llevan allí, ¿no? Ese momento ¿no? de la aparición del mar, ¿no? Además, estamos viendo imágenes que van a acompañar este programa, que son de Javier Ortiz Duarte, un buen amigo de Jesús, que es educador medioambiental. Y tanto el vídeo que vamos a ir viendo, que se llama El color de nuestro mar, un título muy sugerente, como muchas de las fotografías, pues son de él, al que le agradecemos también la colaboración. Pero nos gustaría también al principio pues, que te presente brevemente para conocer también, además al especialista, a la persona que hay detrás del mar, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues yo soy una persona, creo que soy muy sencillita, tengo una familia maravillosa, tengo mi mujer Lourdes, a mis dos niñas, Estela y Martina, que realmente son muchas veces las que me empujan, ¿no? a no parar en esta lucha por la conservación de la naturaleza. Soy una persona, creo que siempre he intentado en mi vida pues, ser comprometido y estar ahí para el que lo necesite, y a veces incluso para el que no lo sepa, como es, porque la cuestión está de la conservación de la naturaleza, estás ahí, más de una vez, pues eso, luchando contra corriente. Y luego, pues nada, tengo la suerte, el privilegio de colaborar en la parroquia Virgen del Camino con los compañeros de Cáritas. Y bueno, en mi caso particular, me centro más en trabajar con niños, ¿no? Nosotros llevamos un proyecto de refuerzo escolar en el que intentamos, pues bueno, que no pierdan comba, ¿no? Que vean lo importante que es
el estudio, para su futuro, ¿no? Para incrementar sus opciones de mejorar y a veces de salir de situaciones complicadas, ¿no? Es un trabajo en el que, digo, tengo un grupo de compañeros maravillosos y me siento pues privilegiado de poder estar ahí. Qué bien, pues enviamos también un saludo a la parroquia Virgen del Camino y a tantos parroquianos, a esa parroquia tan querida. Y últimamente también me llegaba una imagen a través del WhatsApp de una intervención tuya en Antena 3 Televisión hablando de las medusas gigantes en la costa andaluza. O sea, recurren para ti para explicar todo este tipo de fenómenos que suceden en el mar, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque bueno, también tengo la suerte de trabajar desde muy joven, Aula del Mar, apenas terminada la carrera. Y bueno, nos dedicamos a la sensibilización, educación ambiental en el medio marino. Y llevamos muchos proyectos. Y bueno, y a partir de ahí, pues también fue haciendo un poquito ya la tenía, ¿no? Pero la pude desarrollar la vertiente investigadora que me llevó a trabajar con tortugas marinas, delfines, y estos últimos años pues estamos muy centrados en la presencia de medusas en la costa, ¿no? Y este verano pues la verdad que ha sido muy intenso, con muchas medusas y con episodios muy curiosos, ¿no? Como la aparición de medusas gigantes y que ha suscitado mucha atención. Y bueno, y los medios pues recurren a nosotros para que les ayudemos a ilustrar este fenómeno, ¿no? Siempre lo hacemos pues con la intención de no alertar, de no asustar, sino de enseñar, de mostrar, pues bueno, la riqueza del mar, que a veces nos gusta más, a veces nos gusta menos, pero bueno, el mar es así, ¿no? Y un día en la playa es un día en la naturaleza salvaje, ¿no? Muchas veces se nos olvida, vamos a la playa como el que va a la piscina y, y nada más lejos de la realidad. Ir al mar, aunque sea a la orillita, es como meterte en un bosque y oye, a lo que te aparezca, ¿no? Qué maravilloso. Mm, además, tú por tu trabajo en la conservación marina, tienes también conexiones internacionales, ¿verdad? Sí, sí, ahora mismo Aula del Mar ostenta la presidencia del Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es una especie de la ONU para la conservación. Y bueno, dentro de esta presidencia, pues mi compañero y amigo Juan Antonio López, que es el director, me dijo, oye Jesús, vente conmigo y me ayudas porque el presidente es como un cargo honorífico, pero luego tiene una oficina técnica. Y gracias a esto, pues intentamos ayudar, incentivar a todas esas entidades en España y el resto del mundo que trabajan por la conservación, ¿no? Entonces tengo pues la oportunidad de contactar con personas que están trabajando en conservación en todo el mundo, que es algo que es muy bonito, ¿no? Ver esa unión, ese compañerismo entre personas que trabajamos en ámbitos muy diferentes, pero con un objetivo común. Y es la naturaleza, ¿no? Con mayúsculas, ya sea el mar, ya sea una selva, ya sea una estepa, una especie, un ecosistema, todos tenemos ese objetivo, ¿no? La naturaleza. ¿Y ha habido con estos compañeros a nivel internacional algún descubrimiento que a ti te haya marcado especialmente? Hombre, a mí lo que más me gusta es cuando tienes la suerte de hablar con las personas. Muchas veces la primera referencia que te llega de alguien es una investigación científica, un nombre en inglés, muy ostentoso, ¿no? Y luego después, si tienes la oportunidad de conocer a la persona, pues en muchos casos ves que son gente que debajo de todo esa parafernalia de títulos que nos ponemos, tal cual, pues somos gente, hablamos de la familia y todos tenemos una misma preocupación, ¿no? Y es decir, oye, dentro de 10, 15, 20 años, ¿cómo va a estar esto? ¿Cómo van a estar los que en ese momento tomen el testigo, ¿no? Y bueno, yo creo que ese encuentro, ¿no? En esa necesidad, en esa búsqueda, es algo que para mí es un descubrimiento que me gusta, que me llena mucho, ¿no? Ujú. Y en todo este asunto de la conservación marina, ¿qué indicaciones darías tú para ayudar o para preservar el mar? Bueno, pues el mar realmente es un entorno que siempre lo hemos visto como muy poderoso, ¿no? Esa capacidad de regeneración que tiene el mar. Le hemos tirado las basuras porque pensábamos que no, esto lo recicla el mar. Lo hemos esquilmado porque no, el mar lo produce mucho.
Y sin embargo, ahora tenemos que ver un mar más vulnerable, que se está calentando, que se está acidificando, que se está llenando de plástico, incluso ahora de material sanitario desechado. Tenemos que verlo como un amigo que está malillo y que necesita de todo nuestro cuidado, de toda nuestra atención. Sigue siendo un amigo lleno de sorpresas, que no va a dejar de sorprendernos y de darnos lo mejor, pero aún así nos necesita y mucho. Y ahora es el momento en el que, yo me acuerdo cuando hace años, ¿no? Me preguntaban a lo mejor los medios cuando llegaba el verano, oye Jesús, ¿qué le diría a la gente cuando va a la playa? Yo les decía, oye, pues cuando te vayas de la playa, que nadie se dé cuenta de que has estado allí, ¿no? Dejar aquello. Pero eso ya se me quedó corto. Y yo digo, ahora cuando vayas a la playa, asegúrate de dejarla mejor que cuando la encontraste. No tienes por qué recoger toda la basura que hay, porque vamos a basto, pero te coges la tuya y si coges un poquito de aquí y un poquito de allí, estamos mejorando, porque aunque te parezca insignificante un trocito de plástico, una bolsa, no va a terminar en el mar. Estás contribuyendo a que cuando hagamos las cuentas a finales de año haya 1 kilo menos, unos gramos menos. Pero oye, todo cuenta, todo cuenta. Y cada persona, si cada persona que va a la playa todo el verano quita 1 kilo de basura de la costa que no acaba en el mar, pues imagínate, con los millones de personas que estamos yendo a la playa cada verano, sumamos muchísimo. Así es, así es. También estás participando en la iniciativa de un bosque urbano. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues aquí en Málaga, los vecinos de Carretera a Cádiz, tenemos, bueno, vivimos en uno de los barrios más densamente poblados de Europa, con importantes carencias de zonas verdes. Entonces, hay un terreno aquí, una zona que se quedó abierta después de unos cambios en la ciudad, en las que hay dos propuestas, una de edificación y otra de un bosque urbano. Entonces, somos muchos los vecinos que intentamos pues, convencer al ayuntamiento de que hay una alternativa mejor, ¿no? Que hacer un parque duro de cemento con 4 árboles y nuevos bloques, ¿no? En una zona que ya tiene mucha presión urbanística. Y bueno, una iniciativa muy bonita en la que vamos, es un escampado, está invitado de la ciudad, plantamos árboles, los regamos, hacemos campañas con los vecinos, tenemos las redes sociales. El objetivo es ese, es tener un bosque, un auténtico bosque, dentro de la ciudad de Málaga, que sirva de punto de referencia para lo que también es una bonita iniciativa que el ayuntamiento está promoviendo, que es un anillo verde en torno a la ciudad. Y pensamos que esa es la línea, ¿no? Ahora mismo necesitamos árboles, pero árboles con sentido, ¿no? Árboles que en las calles que den sombra, árboles formando bosques auténticos que nos provean de una mejor situación, de sombreado, de fresco. Este verano que ha pasado en Málaga, pues ha sido muy caluroso, hemos tenido muchos días de terral. Es un viento aquí, es como si pusieran el secador abierto, ¿no? sobre la ciudad y estamos aquí que estamos todos achicharrados. Sin embargo, pues eso mismo, paseando por un bosque, pues donde tienes cerca de 40 grados, vas a estar sobre 30, te va a dar un alivio por la tarde, ¿no? Un sitio donde salir, donde pasear. Y además de que ya sabemos que igual que pasear por la orilla del mar tiene unos beneficios maravillosos sobre la mente humana, pues también pasear entre árboles también te lo da. Y bueno, y que tengamos la oportunidad de encontrarnos con la naturaleza, con el bosque, sin tener que salir de la ciudad, sin tener que recurrir al coche. Oye, pues todos son ventajas, ¿no? Así es. También tengo por aquí algunos datos del reciente sexto informe del panel de cambio climático, el IPCC, que habla de la incidencia de la actividad humana en la crisis climática del planeta. Y también habla de las emisiones de gases de efecto invernadero que serán irreversibles durante siglos, incluso milenios. Sí, la verdad que este último informe, digamos que, a ver, solo hace constatar lo que ya sabíamos, ¿no? Lo que pasa es que cada vez que sale un informe, cada vez que nos queda menos tiempo, hay un punto de no retorno que posiblemente ya hemos pasado. Ya no hablamos de frenar, de detener el cambio climático. Ahora hablamos de desacelerarlo. Somos conscientes de que esto tiene ya una inercia muy grande.
el efecto cascada ya se ha iniciado, ya no puedes pararlo. Sin embargo, no es lo mismo que los fenómenos, que las consecuencias que esperamos se produzcan en un plazo de 30, 40, 50 años, que lo hagan en 10, que se vayan concentrando. Y en este informe, pues realmente los datos son no son más alarmantes que lo que eran en el anterior, pero sí los tiempos. Y nos avisan de que, oye, las cosas están pasando más rápido de lo que creíamos. Por lo tanto, el tiempo de actuar es hoy, era ayer, pero es hoy, sigue siendo hoy, ¿no? Y no podemos pararnos. Y realmente, en el caso, pues, los que vivimos en la zona mediterránea, por ejemplo, sabemos que el mar Mediterráneo, desafortunadamente, esos cambios son más rápidos que en otras partes del mundo. Por lo tanto, es una llamada a la acción y reaccionar pronto, ¿no? Y yo te digo que son informes que están hechos por científicos contrastados y trabajando con unos modelos que, bueno, como cualquier modelo científico, tiene sus fallos, sus márgenes de error, pero están ya muy depurados, ¿no? Y la información que nos dan, esas previsiones que nos adelantan, pues realmente ya estamos viviendo, ¿no? Ya estamos viendo muchos fenómenos que realmente encajan dentro de las previsiones que manejamos, ¿no? Es decir, que ya están aquí, no es una cosa del futuro. Yo siempre hablo, digo, me parece mentira, ¿no? Porque, claro, uno se acuerda de las conversaciones de facultad con los amigos, ¿no? Esa ciencia ficción que hace, que ver nuestros nietos, lo que van a vivir las criaturas, ¿no? Y claro, lo que menos esperaba uno es que lo ibas a estar viviendo en primera persona, que iba a estar en primera línea la trinchera de esa lucha contra las consecuencias de tanto disparate, ¿no? Que llevamos haciendo históricamente. Es una pregunta amplia, pero yo creo que también necesaria. ¿Por qué cambia el clima? El clima, a lo largo de todo el hecho de la Tierra, ha sido cambiante. La Tierra ha pasado por etapas de un calor extremo, se habla de la bola de nieve, que en algún momento dado pudo ser el planeta. Y bueno, y cada uno de estos cambios, pues normalmente lo podemos asociar, hay teorías, hay hipótesis, como por investigaciones detrás que lo contrastan, perdón, que explican esto, por qué se ha producido estos cambios. Desde el más famoso, el meteorito de los dinosaurios, ¿no? O de fenómenos volcánicos extremos, de ahora las últimas glaciaciones que la explicamos a través de los ciclos de Milankovitch, de cambios en el eje de la Tierra, la rotación, etcétera, etcétera. Pues siempre hay una hipótesis que te dice, oye, pues estamos en un sistema solar que se mueve dentro de una galaxia y pasan cosas. Y bueno, ya está, y la Tierra pues no es estable. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros, la especie humana, lleva realmente, Homo sapiens, lleva sobre el planeta Tierra pues 250.000 años y decimos, oye, ¿y por qué en tanto tiempo en los que llevamos con las mismas capacidades que ahora, por qué esa explosión cultural, social, solo se ha producido en los últimos 10, 15.000 años? Pues porque corresponde a un periodo de una estabilidad climática estupenda, un momento en el que nos ha permitido, pues, sobre todo el desarrollo de la agricultura, ¿no? Que es un poco el que dispara todo este fenómeno en el que estamos ahora mismo en su máximo exponente. Y el clima, evidentemente, ha sido un paréntesis que estaba ahí y que en algún momento dado pues tiene que cambiar. Y de forma natural lo hará. Porque lo normal es que de aquí a unos cuantos años, unos cuantos tiempos, bueno, pues iniciemos otra glaciación, ¿no? Son cosas que están ahí. ¿Qué ocurre? Pues que estamos viendo que ahora, en este momento en el que está habiendo cambios que solo podemos explicar por la magnitud, por la velocidad, pues por la acción del hombre. Y tenemos ahí unos modelos muy buenos en los que nos dicen, oye, pues mira, pues estos cambios de la temperatura se deben a estas acciones humanas concretas, este incremento de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, este cambio de ahora está producido, está acelerado por la acción humana. Y por lo tanto, requiere que los mismos, que no somos los dueños del clima, esto no es un termostato en el que, pero sí podemos hacer acciones, podemos contribuir a intentar mantener las tendencias generales del clima y a intentar que este periodo tan benigno en el que estamos viviendo, pues que se mantenga más tiempo, ¿no? Y sobre todo, que nos dé plazos más largos, porque en algún momento dado nos toca adaptarnos a esos cambios. Somos una especie más del planeta y como hacen todas, cambia el clima, cambian las cosas, pues yo me adapto, desaparezco. Pero cuanto más tiempo, cuanto más espacio tiene, más fácil es esa adaptación. Y ahora mismo necesitamos
tiempo. Y es un tiempo que podemos ir ganando si empezamos a implementar cambios importantes en la forma en la que estamos tratando al planeta. Ujú. Jesús, vamos a irnos centrando en la encíclica Laudato Si, la encíclica verde del Papa Francisco, sobre el cuidado de la creación. ¿Y qué crees tú que ha supuesto esta encíclica y qué influencia ha tenido? La verdad que ha sido muy, muy importante, y no solamente en los círculos cristianos, ¿no? He estado a partir de su publicación, ibas a ciertos eventos, congresos y se hablaba de ella, ¿no? Y realmente, no sé, yo llevo tiempo en el que he ido dando charlas de cambio climático, de concienciación, y te das cuenta de que es que no queda más remedio que llegar al meollo de la encíclica, aunque hables con un público no creyente. Es decir, hay muchas formas de presentar lo mismo sin necesidad de, a ver, que a mí no me importa, ¿no? Pero bueno, en cada círculo tiene uno que saber un poco qué lenguaje utilizar, ¿no? Y para mí la gran virtud, la gran importancia de la encíclica es cómo va vinculando, ¿no? Es decir, va vinculando el deterioro natural del planeta, lo va vinculando con las causas, ¿no? Y a su vez lo va vinculando con la situación generalizada del planeta. Y va viendo, oye, posiblemente este deterioro natural tiene unas causas, pero no solamente se quedan en que tengamos menos biodiversidad, también nos está explicando la pobreza en muchos sitios, nos está explicando o está denunciando el sistema consumista radical en el que vivimos muchos países, ¿no? Y nos está diciendo, no solamente se trata de cuidar la naturaleza, se trata de cuidarnos todos, de cuidar a las personas a través de la naturaleza, resolver los problemas de muchos pueblos a través de la naturaleza y cambiando cosas en tu sitio, en tu país, en tu sistema de consumo. Y esa ecología integral, esa visión que ya no solamente nos dice, no, es que tenemos que reducir la emisión de dióxido de carbono. Sí, pero ¿por qué emitimos dióxido de carbono? Bueno, porque tenemos que mantener unos sistemas de consumo. Y sí, ¿y de dónde vienen esos productos de consumo? Pues fíjate, para que se puedan vender baratos, tenemos que producirlos en países en los que a lo mejor estamos tocando algunas cosillas que no deberíamos, que a su vez, pues todo eso lo vincula y lo hace un continuo. Lo hace un continuo, de forma que tú ya no puedes hablar de la naturaleza, de la biodiversidad, sin irte a esas causas y esas consecuencias profundas, ¿no? Y para mí esa es la gran virtud que tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es solamente hablar de naturaleza específicamente, ¿no? Estamos hablando de denuncia social, estamos hablando de identificación de problemas, muchas veces digo, porque es que vivimos de una forma muy poco ciega, ¿no? No sé, fíjate, muchas veces se habla de aceite de palma, oh, qué malo es, ¿no? Claro, y la gente dice, no, es que el aceite de palma coge el producto y dice, está en todos lados el aceite de palma, es verdad. Y es que esto es malo para la salud, ¿verdad? Ah, pues entonces no vamos a consumirlo. Bien, ese es tu punto de vista, ¿no? Eso es como lo vimos antes, lo cercano. Pero tú dices, bueno, ¿y el aceite de palma dónde se produce? ¿Esto de dónde viene? ¿Esto se produce aquí en los campos de aquí al lado? No, aquí en España no, tenemos que irnos a otros países de la zona. Ah, bueno, ¿y en esos países cómo se produce? Pues mira, pues fíjate, se cogen zonas de selva, se talan, se destruyen bosques completos, complejos, que producen inversiones de servicio ecosistémico y destruimos naturaleza para plantar un monocultivo de aceite de palma. Ah, fíjate tú, entonces estamos haciendo daño al planeta, sí. Pero ¿y quién recoge eso, el producto, las palmas y demás? Pues fíjate, pues hace falta que las familias que viven allí las recojan. Pero ¿qué ocurre? Que en algunas zonas pues, se trabaja con un sistema de cuotas en el que las cuotas son un poco excesivas y claro, solamente un miembro de la familia no puede, tiene que ir toda la familia, con lo que los hijos dejan los colegios y ya no están escolarizados. Pero es que encima resulta que con lo que se le paga por esas cuotas, las familias malviven. Ah, pues fíjate toda la cadena, por ejemplo, que nos trae el aceite de palma. Entonces, si tú coges un producto y dices, no, esto está certificado. ¿Pero qué me está certificando? El impacto natural, el impacto social. Esa ceguera
en la que vivimos se tiene que acabar, se tiene que acabar. Tiene que haber una transparencia, una ecología integral, un seguimiento completo. Y ya te digo que para mí esa es la gran virtud que tiene la encíclica, ¿no? El decir, no nos perdona, vamos a verlo todo, con todas las consecuencias, y nos vamos a poner cada uno en nuestro sitio. Ujú. Y de esta encíclica Laudato Si, ¿qué puntos subrayaría y qué desafíos nos presenta? A ver, a mí una de las cosas que más me gusta es la parte de denuncia, ¿no? Y en las que de algún modo se señala que a veces somos tibios en las respuestas, ¿no? Si nosotros, la Laudato Si se apoya en el Evangelio y Jesús era muchas cosas y era muy radical. Él no decía, tú métete un poquito y lo que tú buenamente puedes, decía, oye, no, métete. Pues con esto es lo mismo. Nos dice, oye, el problema es grave. Las soluciones que necesitamos son contundentes. Hay que meterse a fondo. No nos vale la tibieza. Es otro de los aspectos importantes. Luego también el apartado espiritual, ¿no? Que muchas veces estamos en lo material, y se nos olvida que tenemos que cuidar también la parte espiritual, y que el cuidado de la casa común esté dentro de los mandatos del Evangelio, estaba ahí siempre, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que, bueno, que nos hemos ido centrando en otras cosas, ¿no? En otros aspectos, y se nos ha olvidado. Sin embargo, pues esto lo devuelve al centro. Cuando hacemos una oración por la casa común, alguna vigilia, como hemos hecho aquí en Málaga, ponerlo en el centro de nuestra espiritualidad, pues yo creo que es muy bonito y muy necesario. Y sobre todo a la hora de replantearnos nuestra relación con la naturaleza, el sentirnos parte de una misma creación, un elemento integrado, ¿no? Que es cuidado. Pues se nos olvida que estamos respirando oxígeno que produce la naturaleza. Los alimentos nos vienen de naturaleza. Las necesidades básicas, las más importantes como seres vivos, nos las regala la naturaleza. Nosotros no podemos castigar a la naturaleza por darnos la vida. Es un conjunto, ¿no? Estamos ahí. Pues todo eso está ahí, y yo creo bueno, que es una maravilla de encíclica el mensaje que tiene y los empujones que nos da, que son grandes y gordos, ¿eh? Y bueno, ya se ve que a ti la encíclica te ha inspirado bastante, pero ¿qué reflexiones te han suscitado a ti una mayor inspiración de lo que tú has ido leyendo en Laudato Si? A mí yo digo que me ha llegado mucho el clamor de la tierra, ¿no? Porque a veces yo, claro, me muevo en el mundo científico, haces publicaciones, ¿no? Los famosos Pepe, claro, y escribes de una forma un tanto peculiar, ¿no? Todo muy técnico, todo tiene que ir muy señalado y demás, y a veces pues perdías el contacto con la tierra, con el terreno, ¿no? Estabas en el mundo abstracto, y ahora con la encíclica, pues, como te decía antes, esa conexión, esos vínculos, te sientes mucho más motivado, mucho más obligado, porque es verdad que los que trabajamos ¿no? También en el tema de la educación ambiental, a veces salimos vapuleados, ¿no? De decir, los años que llevamos peleando, y no sé, cuando vas por la calle, vas paseando y ves las mascarillas por el suelo, ¿no? Y tú dices, realmente, o la ves en el mar, dices, realmente estamos llegando, estamos consiguiendo lo que buscamos, todo este esfuerzo, tantos años, tanto, te sirve para algo, ¿no? Y luego, la encíclica te permite decir, pues claro que sirve, es tu obligación, es tu trabajo, te quiero para eso, ¿no? Entonces te vuelve a llevar al camino, te recoloca y te da energía, te da fuerza, ¿no? Y es una cosa que te digo que a mí me gusta. Y luego también eh, nos pide un cambio global, que cambiemos. Nos toca la espiritualidad, es decir, es que tienes que cambiar por dentro para que cambies por fuera. Y te da esas claves del cambio interior, de ese salto, de esas actitudes. Y por lo tanto, es una herramienta esencial, ¿no? Esencial en los tiempos en los que estamos viviendo, porque no podemos olvidar que son muchos. Ahora, claro, la COVID ha venido y
y como que lo ha ocultado todo. Pero justo antes de la COVID, el objetivo en el que trabajábamos todos los que estamos aquí era en la declaración de la emergencia climática global, en todo. Pero no solamente por la etiqueta, sino por los cambios sociales, políticos, económicos que tienen que derivar de esa emergencia. Claro, yo digo que pues todo eso se une, ¿no? Entonces ya no tú tienes, el cristiano pues tiene, además de ese impulso humano obligado de conservar la naturaleza, pero tú tienes ese punto más, ¿no? De que sabes de que tienes que cuidar la ecología integral, que tienes que atender al clamor de los pueblos y que lo que está pasando en el sudeste asiático, en África, no te es indiferente, que tú, cada uno de nosotros, con nuestras actitudes diarias, pues somos parte del problema y por lo tanto tenemos que cambiar para ser parte de la solución. Ujú. Y también por tu experiencia, tanto de fuera como de dentro de la iglesia, ¿cómo crees que se aborda la problemática ecológica fuera y dentro de la iglesia? A ver, ahora mismo, afortunadamente, estamos en un momento de cambio, ¿no? de movimiento. Hay muchos países que han decidido que la salida a esta crisis de la COVID debería ser en verde. Y por lo tanto, está la semilla de que ese cambio se pueda producir. Y esto está en el ambiente, ¿no? Yo digo que ahora mismo cuesta ver esos brotes verdes entre la COVID, porque digo, la COVID solamente nos centramos en hospitales, empleo, pero eso está ahí, se está larvando, ¿no? Y luego también en el ámbito cristiano, pues yo creo bueno, que son ya 6 años, ¿no? De la Laudato, mucho trabajo, muchas ilusiones puestas en ese cambio y se va notando en las actitudes, ¿no? En las preguntas, en las inquietudes de la gente. Es verdad que todavía falta ese empujón, ¿no? Ese momento en el que la cosa llega a ese punto de esa masa crítica en el que las cosas cambien. Pero yo creo que todavía, pues, bueno, estamos ahí, ¿no? ¿Y qué consideras que es lo específicamente cristiano de esta problemática ecológica? Pues aunque suene así raro, es todo. Nosotros somos naturaleza, somos creación. Y además, para bien o para mal, tenemos la capacidad de cambiar cosas, de modificarlas, ¿no? Por lo tanto, no podemos eximirnos, al revés. Tenemos una responsabilidad muy grande, porque la ciencia nos dice que hay cosas que podemos hacer, cosas que podemos cambiar, y tenemos que velar porque se hagan. Y por lo tanto, pues nos afecta directamente. Y ya digo que es nuestra obligación, porque fíjate, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de la pobreza, pues a nadie le cabe duda, ahí están las Cáritas que en esta crisis de la COVID se ha visto, se ha reconocido su trabajo, bueno, que esto se hace siempre, ¿no? Pero ha estado ahí en la punta. Cuando hizo falta llegar a la gente, atender a la necesidad del momento, la gente que no podía esperar a mañana, ¿quiénes estaban con las iglesias abiertas? Estaban las Cáritas, estaban los compañeros, incluso en el confinamiento. Hablo de la parroquia, pero sé que muchas, ahí estaban los compañeros abiertos. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? No puedes llegar a mañana, vamos a ver qué podemos hacer hoy. Y ese convencimiento de que la iglesia atiende a la pobreza, que se ve, pues nos tiene que llegar también el otro, el convencimiento de que la iglesia atiende al clamor de la tierra. Y eso se tiene que ver, tiene que ser palpable. Y tenemos que estar ahí, y visible, porque tenemos una encíclica que nos dice que tenemos que hacerlo. Y una encíclica que está muy bien fundamentada en el Evangelio. Es decir, oye, es que no es que te lo diga yo porque soy el Papa, es que este es el camino. Las pistas estaban ahí y lo estamos viviendo ahora. Estamos en una crisis. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en tu casa? Jesús, en este momento del programa tenemos una sorpresa y te invitaría a que nos vayamos hasta el mar, porque esta sorpresa está ambientada con una pregunta en un mar y con unas imágenes ciertamente muy sugerentes. Así que si te parece, escuchamos a la persona que te va a dar la sorpresa. Hola Jesús,
es una alegría que me pida Fernando que entre en el programa para hacerte una preguntita y lo hago aquí en la playa de las Tres Piedras. A ver, bueno, para mí ha sido una alegría muy grande, ¿no? Tanto que tu mujer, Lourdes, como tú, pues hayáis entrado en la parroquia y sois como de las buenas incorporaciones, ¿no? De la parroquia en estos últimos años. Y nada, os habéis metido ahí como a la piscina, os habéis tirado ahí a saco, a lo mejor hemos abusado un poquito de vuestra valía. Y bueno, como hemos trabajado también en el arciprestazgo desde Cáritas, ¿no? Con el grupito de conversión ecológica, yo te quiero hacer una pregunta desde ese ámbito más parroquial, ¿no? ¿Qué papel crees tú que puede tener una parroquia en este proceso, ¿no? de ir mentalizando sobre el problema ecológico y también pues desde las claves de la Laudato Si, ¿no? Que nos pide el Papa? Y como es una pregunta a lo mejor muy grande, más concreta y a lo mejor más práctica, sería ¿cuál sería el primer paso que tú crees que tiene que dar una parroquia para que sea una ecoparroquia, para que sea una parroquia desde las claves de la Laudato Si? Pues nada, muchas gracias y nos veremos ahora prontito. Termino con un regalito maravilloso que se puede disfrutar aquí todas las tardes en Cádiz. Qué alegría, Pablo, qué bueno verte. La verdad que ya te estamos echando de menos, pero bueno, la verdad que en estos años pues, hemos estrechado lazos y esto es para siempre, ¿no? Así que, oye, me encanta que seas tú el que haga esta pregunta, ¿no? Y pongas ahí el dedo en la llaga, ¿no? Y es verdad que sí, que estamos hablando ahora mucho, ¿no? De esto de las ecoparroquias y demás. Y es que las parroquias tienen que ser ejemplo, ¿no? Y lo de ecoparroquia lo tenemos que ver en dos vertientes, ¿no? Por un lado, hacia adentro, ¿no? Realmente las parroquias son, bueno, la gran mayoría no son centros de grandes emisiones ni de grandes impactos, ¿no? Hay que intentar revisar y, oye, pues todas las cositas que podamos hacer para que, bueno, nuestros procesos sean lo más limpios posibles, bueno, incluso que seamos, bueno, neutros en carbono, que es el objetivo general, que seamos neutros o incluso que tengamos la capacidad con nuestros jardines, nuestras plantas, ¿no? De ir secuestrando dióxido de carbono, todo eso, bueno. Y luego también hace falta que seamos ecoparroquia hacia afuera, que como decía antes, que estemos en la primera línea. Ahora mismo hay varios problemas cruciales para el futuro de la humanidad y este es uno de ellos, es de los más importantes porque puede cambiar toda la sociedad, pero no solamente entre países, ¿no? Entre los países, sino hacia afuera, las migraciones, las hambrunas, la sequía, todo esto va a cambiar, por lo tanto tenemos que estar en la primera línea y ya puede ser dentro de los movimientos ecologistas, ya puede ser en las manifestaciones, ya puede ser en todas las acciones, las reivindicaciones que tengamos en nuestros barrios, hay que estar ahí y yo creo que eso y bien identificado. No por el brillar y estar ahí, ¿no? Sino porque quede claro que la Iglesia está muy comprometida en esta tesitura y que la gente que compone la Iglesia está ahí. Se puede contar con ellos, ¿no? No son solamente los del culto, los que van a rezar, no. Somos gente activa que estamos ahí y un día estamos intentando ayudar al pobre y al siguiente estamos pues plantando un árbol, ¿no? Porque es lo que el planeta necesita ahora. Yo creo que esa es la respuesta que debemos dar. En nuestra conversación ha salido ya la pandemia, pero ¿crees tú que ha servido de algo esta pandemia que estamos atravesando para viajar menos, para llevar un estilo de vida más sencillo y más austero? Me gustaría decir que sí, pero mira, en la gráfica que estamos viendo ahora, veis que se ven distintos años, ¿verdad? Del año 70 hasta el año 2021 y vemos una barrita verde y una roja. La barrita verde nos indica, pues bueno, qué parte del año estamos en equilibrio con el planeta. Es decir, estamos consumiendo los recursos renovables que produce ese año el planeta. Y lo rojo, pues nos está indicando, pues,
los días que estamos fuera de control. ¿Qué ocurre? Pues que según va avanzando el tiempo, pues cada vez estamos menos tiempo en verde. Hubo un pequeño paroncillo en el 2020, eso que parecía, no, el gran parón. No, el gran parón fue una latencia, una pequeña latencia, y fijaros lo rápido que hemos vuelto a niveles de consumo del año 2019. Es decir, seguimos igual y consumiendo de una manera desenfrenada, pero no todos por igual. Esto viene a ser sobre todo los países desarrollados, ¿no? El otro día estaba analizando unas cifras y es que realmente te das cuenta de la locura en la que vivimos, ¿no? Se estima que cada año se tiran unos 1.000 millones de toneladas de alimentos que no se consumen, 1.000 millones. Y luego, por otro lado, tú dices, oye, fíjate, la FAO nos dice que el año pasado unos 700 millones de personas pasaron hambre, cuando hemos tirado 1.000 millones de toneladas. Habría una tonelada de comida para cada uno que no le ha llegado. Esto es una locura. Esto es una locura. Estamos consumiendo cada año más de lo que produce el planeta y, sin embargo, no somos capaces de alimentar a todo el mundo. ¿Qué estamos haciendo? En el Evangelio se nos decía esto de, oye, pues tú das y se te dará, si te piden la túnica, pues tú le das hasta la capa, ¿no? Un poco en el sentido de repartir, y sin embargo no tenemos no hay una base, una línea de que decir, mira, oye, vamos a poner orden, vamos a conseguir que todo el mundo tenga una alimentación, que todo el mundo tenga un acceso a la educación, a la sanidad, sin que reventemos el planeta. Oye, a partir de aquí, pues vamos a renegociar un poco las reglas del juego. Y sin embargo, no es así. Nos siguen vendiendo pues, la necesidad de consumir. Yo muchas veces cuando ciertos móviles que venden, deberían de poner en la caja cuando te lo dan o en la bolsita y decirte, recuerda, el que no es este, es el próximo. Porque ese es el mensaje que nos llega. Consume, consume, no dejes de consumir. No mires las consecuencias de tu consumo. Es decir, tú no mires si tú estás tirando comida, si a alguien no le llega, tú tranquilo, tú a lo tuyo, ¿no? Y eso no es así. Ahora, hay que viajar, pero ¿viajar para qué? Para hacerte un selfie. A ver, que viajar es bonito, conocer, eso está claro, pero se nos olvida que el viaje era el camino también, ¿no? Ahora queremos ir a un sitio, queremos ir muy rápido, que nos lleven a los 3 puntos clave donde tenemos que hacernos la foto para que lo vean los amigos en las redes sociales y sin mirar las consecuencias, ¿no? Por lo tanto, necesitamos repensar, necesitamos reflexionar profundamente la forma en la que vivimos. Y ya digo que no es una utopía, hay gente, hay economistas potentes, muy buenos, que saben del tema y que están hablando ya no solamente de los lugares comunes de economía circular, no, están hablando de una economía ecológica, de una economía ética, de una economía que atienda a las necesidades de todas las personas. Y a partir de ahí, pues ya veremos, seguimos pensando en un sistema que ve el planeta como una fuente inagotable de recursos que a crecimiento infinito. Y no es posible, lo estamos viendo, va a llegar un momento en el que la línea roja se va a comer a la verde. ¿Y qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer ahí? Yo creo que la COVID es la oportunidad de aprender, de cambiar, pero también pienso que no estamos tomándole el pulso a la velocidad necesaria. Jesús, ¿cuáles dirías tú que son los estilos de vida ecológicos y los que no lo son? A ver, yo pienso que tenemos que valorar cada uno las necesidades reales de la persona, y asegurarnos que podemos atenderlos, tener una buena alimentación, tener un techo, una educación, una ropa, unas necesidades básicas. Y luego tenemos otras necesidades una búsqueda de la felicidad, ¿no? Todos queremos estar bien, contarnos bien, ser felices. Pero ¿qué nos da esa felicidad? El objeto que voy a comprar, estoy deprimido, me voy de tienda, me voy a recuperar, no, perdona, es un chute de adrenalina momentáneo, pero luego vuelves al punto inicial. Tenemos que replantear esas cosas que nos hacen estar bien, que nos hacen estar en equilibrio con nosotros, con el planeta, con los demás. Y nos daremos cuenta de que no están en los objetos que poseemos,
los miles de objetos que cualquier persona posee en su casa, que están en cositas más pequeñas, más baratas, con menor impacto sobre el planeta, pero con un gran impacto sobre nosotros. Y ahí deberíamos de centrarnos y entender que hay alternativas con bajo impacto sobre el planeta, y también tenemos la capacidad nosotros de tomar actitudes que sean positivas. ¿Por qué no vamos a plantar 1, 2, 3, 100 árboles en nuestra vida y vamos a contribuir activamente? ¿Por qué no vamos a recoger basura que no sea nuestra? ¿Por qué no vamos a convencer a nuestros vecinos de lo interesante que es separar y reciclar? ¿Por qué no vamos a intentar cuidar el agua? ¿O por qué no vamos a tener un par de plantitas en casa? Hay muchas actitudes, pequeñas actitudes, pero no olvidemos que somos muchos millones y que la suma de muchos millones haciendo pequeñas cosas es una riada enorme, ¿no? Que debemos canalizar y debemos utilizar. Ujú. ¿Y cómo educar y fomentar una espiritualidad ecológica? Pues lo primero es entender. ¿Mm? Tenemos que tratar de que a todo el mundo le llegue cada consecuencia, cada acto que hace, pues qué consecuencias tiene, o de dónde vienen los alimentos, los recursos que utilizamos, qué impacto tienen los objetos que vamos comprando, ¿no? Tenemos que entender en qué situación está el planeta, ¿no? La pérdida de biodiversidad, el calentamiento de los océanos, el calentamiento global. Y yo creo que sumando todos esos factores, transmitiéndolo para el conocimiento y a su vez dando las claves de comportamiento que sean positivos para el planeta y a su vez que nos aporten esa felicidad. Y yo creo que todo se basa en ese conocimiento y también en recordar que somos parte de la naturaleza, que somos parte de la creación y que nuestro trabajo no es aislarnos, salirnos de ella y un dominio, no, es integrarnos, es disfrutarla, dejarla crecer. El Papa Francisco en la encíclica no se olvida de los pobres y subraya: los países pobres necesitan tener como prioridad la erradicación de la miseria y el desarrollo social de sus habitantes, pero también deben analizar el nivel escandaloso de consumo de algunos sectores privilegiados de su población y controlar mejor la corrupción. Hombre, lo dice él de una forma meridiana, ¿no? Y yo lo haría extensivo no solamente los niveles de consumo en esos países pobres, sino también en los países desarrollados, ¿no? Y tenemos que entender, por ejemplo, por qué podemos tener un móvil a un precio relativamente barato, de dónde vienen las materias primas. Cuando el móvil deja de ser útil y lo mandamos a reciclar, ¿dónde se va a acumular esas partes que nos sirven del móvil? Tenemos que siguiendo la cadena de producción, tenemos que llegar a los países de donde vienen esos recursos y tenemos que conocer a su población, saber lo que hacen, respetar a las pequeñas comunidades. Y yo digo que todo eso es un esfuerzo global en el que a partir de actitudes locales, pero tiene que alcanzar a todo el mundo. Y esa atención a los pobres de esos países es esencial, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Que somos el estándar de los países pobres. Ellos ven cómo se vive en Europa, por ejemplo, y dicen, pues yo quiero vivir como ellos, ni más ni menos. ¿Qué pasa? Pues que el impacto, la huella ecológica que tiene un europeo es tremenda comparada, por ejemplo, con la que tiene una persona de la África subsahariana. Si todo el África subsahariana empezara a vivir como vimos los europeos, el mundo colapsaría en nada, en cuestión de nada. Pero no es justo decirle, no, tú te quedas como está para que yo me quede bien, porque no, perdona. Hay algo que está llegando ahora y que es el decrecimiento sostenible. Y es que los países que estamos muy arriba, que estamos disparados, tenemos que parar, tenemos que reducir, sin perder calidad de vida, porque al fin y al cabo, ¿qué es el estado de bienestar? El estado de bienestar es, oye, pues que no te falten tus 3 comidas, una sanidad, una educación, una seguridad y todo lo demás superfluo. Tenemos que bajar un poquito el pistón y dejarlos que ellos lo suban y encontrarnos en un punto medio, donde todos tengamos la dignidad asegurada, ¿no? Los recursos necesarios para una vida digna.
en la que poder desarrollarnos como personas, en la que poder ser felices. Lo que no puede ser es eso, es la acumulación de riqueza, de recursos en una pequeña porción del mundo a costa de que los demás no tengan. Y sobre todo, en los países desarrollados, otra de las paradojas. No hemos desarrollado, ¿por qué? Pues porque cuando llegó que cuando llegó la revolución industrial, cogimos la manija del asunto y empezamos a producir gases de efecto invernadero como locos, ¿no? Porque era el desarrollo. ¿Qué ocurre? Que ahora estos países dicen, oye, yo también me quiero desarrollar y lo quiero hacer como lo has hecho tú, a costa del planeta. Y tú dices, no, que el planeta está súper estropeado. Y dices, si lo has estropeado tú, si yo lo sé, vamos a ver. Pero ahora tú no me dejas a mí, que yo me ponga como tú, ni tú estás dispuesto a retroceder. A ver, hay que entender que hay que cambiar las reglas del juego. Y sin negarles nada a los que menos tienen, hay que facilitarles. Y facilitarles manteniendo la posibilidad de que el planeta se mantenga en el tiempo, de que la naturaleza vuelva a florecer y a ganar protagonismo. Y ya digo, y tenemos la capacidad, porque tenemos, ya no es como antes de cada país, ¿no? Ahora tenemos muchos foros donde se reúnen los países. Lo que hace falta es que los ciudadanos tomen la rienda y le digan a sus políticos, este es el camino que queremos seguir. Mientras que los políticos nos mantengan con pan y circo, no, tú consume tranquilito, que esto lo manejo yo, y al final no hay cambio, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que arrancar ese proceso para que sea imparable desde nuestras actitudes, ¿no? Y ahora, Jesús, ya en la parte final de esta entrevista tenemos otra sorpresa de alguien muy próximo a ti que quiere también hacerte una pregunta y que nos va a ayudar a mirar precisamente hacia el futuro. La escuchamos. Hola Jesús, ¡sorpresa! Bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena a Fernando por su programa y en segundo lugar, agradecer la oportunidad que me brinda de poder mandarte un mensaje. Bueno, ¿qué puedo decir de ti antes de nada? Pues amigo de toda la vida, padrino de confirmación y bueno, una persona comprometida con las personas, con los demás y con el medio ambiente, como ya sabemos. Entonces, bueno, te voy a lanzar una pregunta, ¿vale? Vamos a ver, nosotros como padres, que somos padres de unos niños maravillosos, ¿qué podemos hacer o cuál puede ser nuestra actitud para dejar a nuestros niños un mundo mejor? Porque, bueno, el panorama que ahora mismo se plantea no es muy bueno. Entonces nosotros como padres, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debe ser nuestra actitud? ¿Vale? Pues nada, amigos, te mando un beso enorme, es un regalo tenerte y que te quiero, que te cuido. Hola Luisa, qué alegría, qué alegría me ha dado, muchísimas gracias por lo que me dice, que la verdad que la quiero. Qué buena, qué buena. Y nada, Luisa, pues sí, es verdad que sí que has dado en el clavo. Nosotros que somos, verdad que tenemos unos niños estupendos, ¿eh? Tú Clara, tú Néstor, que son de lo mejor, pues por ello. Lo que te decía antes, a veces uno se desanima, y pero luego piensas y dices, es que no tienen por qué comerse este marrón. Ellos no tienen por qué ser víctimas de este descontrol en el que vivimos ahora. Y eso nos obliga, nos fuerza, como padres, como personas, a darlo todo. Yo no sé, ojalá, yo no sé lo que va a pasar aquí a 15, 20, 30 años, pero si las cosas no salen como yo quiero que salgan, si eso se dispara, yo creo que cuando yo hable con mis hijas, yo decirle, mira, yo hice todo lo que pude y poder mirarla a los ojos y decirle, lo intenté, lo hemos intentado, hemos luchado, aquí os dejo esto, ahora os toca a vosotras, ¿no? Pero oye, yo es verdad que tengo 46 años y he disfrutado de una vida estupenda porque todavía puedo salir a la naturaleza, tengo un clima en el que me puedo desenvolver bien, veo que el planeta tiene muchas necesidades. Y bueno, es verdad que hay una tendencia a la mejoría, pero es muy lenta, lo que te decía, porque vivimos en un sistema económico bueno, que todo el mundo dice que es la única opción, pero no es así, es un problema que se asienta en grandes desigualdades, que puede digerir que muera gente de hambre, que puede digerir que haya guerra y que estemos en una parte del mundo con unos estándares brutales y en otras partes pues estén como están, ¿no? Por lo tanto, tenemos una obligación moral muy importante y esta vida es nuestra oportunidad de darlo todo, de entregarnos y de tratar de corregir todo
lo que está pasando. Hay muchos escépticos que te dicen, es que el cambio climático no existe, eso está exagerando mucho. Y yo le digo, mira, digo, yo me puedo permitir el lujo de equivocarme. Digo, ojalá cambiemos todo y ya me haya equivocado. ¿Qué voy a ser responsable? De un planeta más verde, con más árboles, de ciudades más habitables, de menos cantidad de contaminantes en la atmósfera. Esa va a ser mi responsabilidad. Digo, que la firmo ahora mismo. Muchas veces todavía hay mucho esfuerzo de gente que intenta demostrar que no hay cambio climático. ¿Por qué? Porque si demostraran que eso no existe, que es una invención de cuatro ecologistas para vivir bien, dirían, legitimamos el sistema. Ya está, claro, el cambio climático no existe. Estos son unos mentirosos, por lo tanto, todo lo que cuentan es mentira. ¿Por qué le tiran el cambio climático? Porque claro, el cambio climático se fundamenta en modelos al futuro, en predicciones, y por lo tanto es como el eslabón débil. Claro, ellos no te hablan de la pérdida de biodiversidad galopante que tenemos, ¿no? Estamos perdiendo especies por día, especies que componen ecosistemas que pueden colapsar y por lo tanto podemos perder los servicios que nos prestan. Tampoco pueden contestar nada a la contaminación, a la acumulación de residuos. Es decir, que este sistema se fundamenta en la expoliación, en la destrucción del planeta y a su vez en desigualdades enormes. Y necesitamos un cambiar profundo. Quedarnos con las pocas virtudes que pueda tener, que algunas tendrá evidentemente, pero necesitamos un sistema que responda a las necesidades de las personas y de la naturaleza y que permita pues un planeta en el que si al final llegamos a 10.000, 11.000 millones, bueno, pues que seamos 11.000 millones viviendo bien, con las necesidades cubiertas, con la capacidad de ser felices, pero sin la necesidad de destruir el planeta ni vivir uno encima de otro. Jesús, ya para terminar, para aquellas personas que están viendo el programa y no se han leído todavía la encíclica Laudato Si, ¿cómo recomendarías tú su lectura? ¿Cómo aproximarnos a ella para que nos ayude directamente a este cambio al que aludías? Hombre, yo creo que es un documento para leerlo con tranquilidad y disfrutarlo. Yo a las personas que que lleven su vida cristiana en comunidad, pues un documento de trabajo para ir leyendo capítulo a capítulo, discutiéndolo. Y para el que lo lee en casa, pues yo creo que no es un libro para leerse de golpe, no, ni mucho menos, sino tenerlo en la mesita y cada día leer una parte, reflexionarla, buscar las citas que nos da, ver esos vínculos, ¿no?, entre esas afirmaciones que se hacen y ese apoyo que tienen en el Evangelio, en otros libros de la Biblia. Y yo creo que nos va a ayudar a un disfrute, a un entendimiento y, lo más importante, a adquirir esa espiritualidad. Pues muchísimas gracias, Jesús, por esta conversación que yo creo que nos ha abierto pues puntos fundamentales en este marco ecológico del que hemos ido hablando. Y a mí me parece muy interesante todo lo que has dicho de desacelerar el cambio climático y este cambio profundo de vida que necesitamos. Pues ojalá que estas reflexiones nos ayuden, vamos a seguirlas también pensando, dialogando y también intentando aplicarlas. Así que muchísimas gracias, Jesús, y hasta siempre. Nada, un placer a vuestra disposición. Pues amigos, nos quedamos con todo esto y dándole vueltas como María en nuestro corazón. Hasta muy pronto.